Bienvenidos a GoTrader, tu programa de trading en español. Hoy estaremos analizando qué es el trading y cuál es la diferencia entre trading e inversión. Te invito a que te suscribas, active las notificaciones y le des like al contenido. El trading consiste en la compra y venta de activos financieros, principalmente acciones, divisas, criptomonedas, ETFs, futuros, opciones, entre otros activos que se estarán analizando en los siguientes videos. Utiliza plataformas en línea para hacer dichas operaciones y su horizonte de inversión va de corto a mediano plazo. Existen diferentes estrategias de trading. La primera es el scalping, que consiste en la compra y venta en un corto periodo de tiempo, que va de segundos a minutos, de divisas y criptomonedas principalmente, dada su volatilidad de estas. El swing trading, que está enfocado en la compra de acciones, su horizonte se enfoca de días a semanas. Y el day trading, que únicamente invierte a lo largo del día, por lo que no se mantiene la posesión de la acción para el siguiente día. Es importante mencionar que el trading se considera una forma de inversión especulativa. Ahora veremos cuáles son las diferencias entre trader e inversor. La principal diferencia radica en el horizonte del tiempo. Para el trader, su horizonte va de corto a mediano plazo, mientras que para el inversor se enfoca en un horizonte de largo plazo. La segunda diferencia son las expectativas que tiene cada inversor de su posición. El trader se enfoca principalmente en la volatilidad del mercado y el inversor en las expectativas de crecimiento y los dividendos que otorgan las empresas en caso de que éstas lo den. Analizaremos ahora el comportamiento del Bitcoin frente al dólar con una estrategia scalping, recordando que scalping utiliza una duración del tiempo de segundos a minutos. En este caso tenemos nuestra gráfica en periodos de un minuto. ¿Qué significa esto? Que cada barra, llamada vela japonesa, se va formando en periodos de un minuto. Otro comportamiento que también debemos observar es qué tan volátil es nuestra acción o divisa. Si observamos, del punto A al punto B hubo un incremento del 1.72% en un periodo de 46 minutos. Esta volatilidad es la que los traders de scalping utilizan para generar su ganancia. Analizaremos ahora la estrategia de day trading, que como recordarán, se enfoca únicamente en invertir a lo largo del día, sin quedarte la acción para el siguiente día. En este caso, el inversor, si comprara Apple el 15 de febrero en el punto A y la vendiera en el punto B, cerca de 2 horas después, habría generado una ganancia de 1.36%. Posteriormente, si volviera a recomprar la acción a la 1 de la tarde en el punto A y lo hubiera vendido 1 hora y media después, habría obtenido un 1% adicional a lo anteriormente operado. La siguiente estrategia de inversión es el swing trading. Recordemos que el swing trading utiliza un periodo de tiempo de días a semanas. ¿Qué significa esto? Si nosotros hubiéramos comprado Apple en el punto A y lo hubiéramos vendido en el punto B, 40 días después, hubiéramos obtenido un rendimiento del 23% sobre nuestro valor inicial de inversión. Por último, hablemos de la estrategia de inversión a largo plazo. Recordemos que la principal característica de esta estrategia es que los activos, en este caso Apple, se encuentren en tendencia alcista. Claramente se puede ver la gráfica que existe una tendencia alcista a pesar de que existen decrementos en el periodo del 2013, 2019 y actualmente. Apple se encuentra en un periodo de crecimiento sostenido. Si analizamos del punto A, que fue a principios del 2013, al punto B, inicios del 2022, Apple generó un rendimiento de 1039.68% en 9 años. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, active las notificaciones y le des like al contenido.